Introducción a la biología. Capítulo primero. Introducción. La naturaleza de la ciencia. La palabra biología del griego bios, vida y logos, estudio, fue instituida en el siglo XVII, por Gottfried R. Trevinarus, siendo después ampliamente utilizada por otros investigadores como Chevalier y Lamarck en el siglo XIX. A partir de entonces la palabra biología definió entonces, con más claridad la ciencia de la vida y con ello unificó un campo de conocimiento amplio. En biología, se considera a la vida como la condición interna esencial que categoriza, tanto por sus semejanzas como diferencias, a los seres vivos. En general, es el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Desde un punto de vista bioquímico, la vida puede definirse como un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas, con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocerse y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la continuidad. Las estructuras de vida biomoleculares establecen un rango de estabilidad que permite que la vida sea continuada, dinámica y finalmente evolutiva. Así pues, los seres vivos se distinguen de los seres inertes por un conjunto de características, siendo las más importantes la organización molecular, la reproducción, la evolución y el manejo no espontáneo de su energía interna. Las ciencias biológicas, así como todas las ciencias, buscan realizar una interpretación del mundo que nos rodea, camino a la teoría de la evolución. La teoría de Darwin acerca de la evolución de los seres vivos, se convirtió en el marco teórico unificador más importante de la biología. Aún así debe reconocerse que este naturalista no fue el primero en proponer que los organismos cambian en el tiempo. Se tiene un amplio número de representaciones sobre los orígenes de la vida y de la diversidad biológica, que forman parte del acervo cultural de diversos pueblos de Oriente y Occidente. También se tienen ideas representativas de la cultura griega y aquellas que predominaron en Europa en los inicios de la biología durante los siglos XVIII y XIX. La evolución antes de Darwin. Desde la antigua Grecia se tienen registros de la interpretación que se hacía de la evolución de los seres vivos, como ser la de Anaximandro, 611-547 a.C., que indica: el origen y la transformación de las especies eran el resultado de procesos naturales. Sin embargo, esta idea era en gran medida desconocida en Europa en el momento en que la ciencia de la biología empezaba a tomar fuerza. Fig. 2. Teoría creacionista. Dios creó al hombre modelándolo a partir de barro, e hizo a la mujer a partir de una costilla del hombre. Un siglo después Aristóteles, 384-322, considerado el primer gran naturalista, propuso que todos los seres vivos podían ser ordenados en una jerarquía. Esta jerarquía es conocida como la escala de la naturaleza o escala naturae, donde las criaturas más simples se situaban en una posición humilde y el grado más bajo y el hombre ocupaba el grado más alto, donde los otros organismos ocupaban lugares intermedios entre ambos extremos. Fig. Una escala de la naturaleza o escala naturae. Este concepto no involucraba la idea de que existieran relaciones de descendencia entre las diferentes producciones naturales, sino que se correspondía con una concepción de naturaleza plena, en la que no existían discontinuidades. Siglos más tarde estas ideas llegaron a influir en el pensamiento de naturalistas europeos. En la modernidad hasta fines del siglo XVIII, muchos biólogos apoyaban la jerarquía propuesta por Aristóteles del orden natural. Es en esta época que en Occidente, apoyados en las escrituras del Antiguo Testamento, se creía que todos los seres vivos eran producto de la creación divina con la idea de que cada tipo de ser vivo surgió como es hoy en día era una idea generalizada. A esta concepción se denominó teoría creacionista o creación especial, se fundamentaba en la decisión de adoptar un dogma de fe y a lo que se percibía por los sentidos, porque las especies no registraban cambios a lo largo de la vida del hombre. Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, Montbard, Francia, 1707, París, 1788, naturalista francés. Hijo de un funcionario de la región de Borgoña, ingresó por indicación paterna en Fig. 3. Portada de uno de los volúmenes del libro Historia naturelle de Georges Louis Leclerc, la Universidad de Dijon para estudiar Derecho.
En 1728 se trasladó a Angers para satisfacer su verdadera vocación, y allí estudió medicina, botánica y matemáticas. Fue uno de los primeros investigadores en proponer que las especies podrían sufrir cambios en el curso del tiempo en su publicación Historia Naturelle. Propuso que de las numerosas criaturas producidas por la creación divina en el comienzo del mundo, hay familias menores concebidas por la naturaleza y producidas por el tiempo. Producto de la influencia del entorno cultural y su origen social, estos cambios representaban un proceso de degeneración. Cambiar era degenerar. En resumen, el mejoramiento y la degeneración son una misma cosa, dado que ambas implican una alteración en la constitución original. Erasmus Darwin, 1731-1802, abuelo de Charles Darwin, era médico naturalista y escritor, quien sugirió que las especies tenían conexiones históricas entre sí, que los animales pueden cambiar en respuesta a su ambiente y que su progenie puede heredar estos cambios. Apoyaba el cambio por adaptación al entorno natural. Argumentó que los seres vivos son descendientes de algún organismo microscópico de origen marino. Estas ideas las plasmó en sus dos libros más famosos, Zoonomía y el Jardín Botánico, 1792. Fig. 4. Erasmus Darwin, 1731-1802. Posterior a su publicación, causó gran impresión en su nieto Charles. Estas ideas inspiraron gran parte de los enunciados de la teoría de la evolución de las especies. Fue fundador de la Sociedad Lunar de Birmingham. Esta consistía en un grupo de amigos que se reunía para discutir de manera afable sobre los avances científicos como factores de cambio de una sociedad agraria hacia una sociedad industrializada. Charles Darwin, 1809-1882. El origen de las especies, 1871. Este libro fue el primer relato convincente y claro acerca de la teoría de la evolución y de la selección natural. La obra de Darwin estaba narrada en un lenguaje directo y coloquial, accesible a cualquier lector. En ella fue capaz de explicar en forma simple que las especies cambiaban como resultado de una necesidad nueva, que la lucha por la supervivencia eliminaba las variaciones desfavorables y sobrevivían las más aptas, que el número de individuos de cada especie permanecía más o menos constante y explicó, por medio de descripciones minuciosas, cómo variaban en todos los aspectos las distintas especies según el entorno, descartando toda necesidad de intervención sobrenatural. La edad de la Tierra. Fig. 5. Charles Darwin, 1809-1882. El estudio de la geología preparó el camino para la teoría moderna de la evolución. James Hutton en 1788, propuso su teoría conocida como uniformismo, en la que refiere que la Tierra tiene una larga historia, lo que contrastaba con los teólogos cristianos que mencionaban que contando las generaciones sucesivas desde Adán, como se registra en la Biblia, habían calculado que la edad máxima de la Tierra era de 6.000 años. Y tampoco ninguno de los seguidores Anaximandro pensaron en un tiempo mayor, pero es evidente que es muy poco tiempo para explicar el origen de toda la biodiversidad. B. El cambio en el curso normal de los acontecimientos, en oposición a la idea de un sistema estático interrumpido por un hecho ocasional e inusual, tal como un terremoto. C. Aunque no se dijo expresamente, esta teoría sugería que podría haber alternativas a la interpretación literal de la Biblia. El registro fósil. A finales del siglo XVII, el anatomista y naturalista Nicholas Steno, 1638-1686, trató de comprender la naturaleza y los procesos de formación de los fósiles. Fig. 6. Imágenes de la teoría del catastrofismo. Realizó disecciones de organismos actuales y también comparaciones, arribando a la conclusión de que los fósiles eran restos de animales y plantas que habían sido arrastrados y enterrados durante el diluvio universal, lo que explicaba el hallazgo de organismos marinos en regiones montañosas. La ciencia de la Tierra se empezó a transformar en un estudio del cambio de la vida a través del tiempo más que en un simple catalogar de tipos de rocas. Fig. 6. Fósil de 75 millones de años de antigüedad, un espécimen de terópodo bípedo. La historia de la Tierra quedó íntimamente ligada a la posibilidad de reconstruir la historia de los organismos vivos. Catastrofismo.
Georges Cuvier en el siglo XIX, conocido como el padre de la paleontología, era un firme adversario de la historia de la evolución. Aun reconociendo que muchas especies habían dejado de existir, explicaba que las extinciones se habían producido por una serie de catástrofes. Después de cada catástrofe, nuevas especies establecidas por sucesivas creaciones divinas llenaban los lugares que habían quedado vacantes, teoría que en la actualidad se conoce como catastrofismo. Louis Agassiz, 1807-1873, el principal biólogo de Estados Unidos en el siglo XIX, indicaba que el registro fósil revelaba 50 a 80 extinciones totales, seguida de un número igual de creaciones nuevas e independientes. La teoría catastrofista también tuvo sus detractores como Sir. El geólogo Charles Lyell propuso una visión de cambio gradual y continuo para la historia de la Tierra en claro contraste con el catastrofismo. Las ideas de Lamarck. Pero fue el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck que confronta las ideas, señalando la existencia de una continuidad en el registro fósil, datos que registra en su libro Filosofía Zoológica de 1809, donde propuso la primera teoría evolucionista de la historia, antecesora fundamental de la que propuso luego Charles Darwin en 1859. Científico francés, 1744-1829, elaboró un conjunto de teorías explicativas de la evolución, en 1801. Propuso que todas las especies descienden de otras especies más antiguas y que las formas más complejas habían surgido de las formas más simples por un proceso de transformación progresiva. Fig. 7. Las ideas de la evolución vistas según la teoría del lamarckismo. Para explicar esta transformación proponía la existencia de un mecanismo y que suponía la capacidad de los seres vivos de trasladar a sus herederos las características adquiridas al adaptarse a nuevos entornos. De igual manera mencionaba la selección natural como un mecanismo de control en la evolución de las especies. Lamarck fue el primero en proponer que las especies actuales provienen de otras. Esta teoría se conoció como transformismo. El problema de la generación espontánea. La idea que predominaba en la Edad Media sobre el origen de la vida, afirmaba que la generación de los organismos siempre involucraba la intervención de un acto de creación divina. En el siglo XVII, los mitos volvieron a afirmar que algunos seres vivos podrían surgir por generación espontánea a partir de sustancias inertes del medio ambiente. Varios fueron los investigadores que realizaron experimentos para apoyar o negar esta teoría, los que se describen en el siguiente cuadro. Autor. Año. Experimento. Conclusiones. Francesco Redi. Siglo XVII. Carne en descomposición en recipientes de boca ancha, unos con tapas, otros cubiertos por tela delgada y otros sin tapas. Aparición de larvas solo en los frascos abiertos en los que las moscas podían depositar sus huevos. John Needham. 1731-1781. Estudio con microscopio, los recipientes de boca ancha con y sin tapas. La presencia de microorganismos en los caldos de cultivo se debe a una fuerza vital. Lázaro Spallanzani. 1729-1799. Se hirvió el contenido de los frascos de caldo de cultivo, algunos sellados y otros no. En frascos sellados no se observaban microorganismos. Louis Pasteur. 1864. Utilizó matraces con cuello de cisne que permitían la entrada de oxígeno, pero impedían la entrada de bacterias, esporas de hongo y otros microorganismos, los que quedaban atrapados en los cuellos de los matraces. Si se hervía el líquido del matraz y se dejaba intacto el cuello del frasco, no aparecerían microorganismos. Los microorganismos solo aparecían como ingreso de aire contaminado con gérmenes y no espontáneamente. De acuerdo con la comprensión científica de la Edad Media, se suponía que los organismos vivos podían surgir de materia inanimada. Por ejemplo, se pensaba que los gusanos que se desarrollaban en la carne al aire libre crecían espontáneamente. Sin embargo, dicha idea fue archivada primero por los descubrimientos de F. Redi y luego por los de Louis Pasteur. Fig. 8. Experimento de Francesco Redi, detractor de la teoría de la generación espontánea. El experimento de Louis Pasteur.
En 1861, Louis Pasteur demostró que el origen de la vida es posible solo mediante materia viva, es decir, para crear vida se debe partir desde un ser vivo preexistente. Fig. 9. Experimento de Pasteur, que echó por tierra el concepto de la generación espontánea. Para su experimento, empleó 2 matraces, recipiente de vidrio, de cuello largo, los cuales llenó con caldo de carne y posteriormente proporcionó calor al cuello hasta quedar torcido e impedir la entrada de polvo o microorganismos al interior de los recipientes. Una vez doblados los cuellos, hirvió ambos caldos para esterilizarlos, matar los microorganismos. Tras unos días de reposo, Pasteur notó que ninguno de los caldos tenía una modificación considerable, así que cortó uno de los cuellos de los matraces y después de unos días vio como aquel caldo expuesto al ambiente desarrolló microorganismos como hongos y bacterias. En conclusión, Louis Pasteur derribó la teoría de la generación espontánea. La teoría de la evolución hoy. La evidencia acumulada ha convencido a los biólogos de que la Tierra tiene una larga historia y de que todos los organismos vivos aparecieron en el curso de esa historia a partir de formas anteriores, incluyendo estructuras anatómicas, procesos fisiológicos y bioquímicos, patrones de desarrollo embrionario y de comportamiento, y también las secuencias de información genética contenida en el DNA. Existen numerosas evidencias que ponen de manifiesto la existencia del proceso evolutivo. Distinguiendo el campo del que provienen pueden reconocerse 5 fuentes de evidencia. La observación directa, la biogeografía, el registro fósil, el estudio de las homologías, la imperfección de la adaptación. La Tierra posee una rica historia de alrededor de 4.600 millones de años que se entrelaza con la historia de la vida a partir de su origen, hace 3.800 millones de años. La selección natural es el mecanismo que parece explicar una parte importante de la evolución de la vida sobre la Tierra. Desde la época de Darwin, se ha acumulado una gran cantidad de nuevas evidencias en todas estas categorías, particularmente en los niveles celular, subcelular y molecular, que destacan la unidad histórica de todos los organismos vivos. Una debilidad central de la teoría de Darwin, que permaneció sin resolver durante muchos años, fue la ausencia de un mecanismo válido para explicar la herencia. La teoría evolutiva, como todo modelo de ciencia, es provisional e imperfectible, aún continúan las controversias que permiten mayor debate entre los científicos. Fig. 10 imágenes de la teoría de la evolución biológica. La ciencia explica la vida. El objetivo general de la enseñanza de la ciencia en las primeras etapas es el de transmitir la naturaleza del conocimiento científico, a la que se refiere Leon Lederman en sus comentarios sobre la enseñanza de la ciencia. En uno de sus trabajos de 1992, define la naturaleza de la ciencia como el conjunto de valores y creencias inherentes al desarrollo del conocimiento, que se adquieren enfrentándose a los problemas en la forma en la que lo hacen los científicos. Las principales características de la naturaleza de la ciencia se pueden enumerar de la manera siguiente. 1. Debemos darnos cuenta de que observación y experimentación son cosas diferentes. La experimentación consiste en reproducir en el laboratorio, de forma controlada, algún proceso natural que hemos observado. 2. La experimentación y la inferencia son 2 actos distintos. La observación de por sí, que depende de los sentidos, no genera conocimiento sino va acompañada por un esfuerzo en modelizar las observaciones, tratando de encajarlas en un marco general de comportamiento de la naturaleza, que es tarea de la mente. 3. La ciencia se basa en el comportamiento honrado de la naturaleza, es decir, que se comporta siempre de la misma manera. De acuerdo con Leucipo, nada ocurre al azar, sino que se debe a una causa a la que necesariamente se obedece. En esta cita Leucipo establece su creencia en que existen unas leyes de la naturaleza, fijas, que necesariamente se cumplen. Esto es un postulado, una hipótesis de trabajo que estamos dispuestos a admitir en tanto sus consecuencias se cumplan. Con ello se hace posible la existencia de la ciencia, cuyo objetivo es conocer estas leyes. 4. Debe quedar clara la distinción entre leyes de la naturaleza y teorías o modelos. Las leyes son descripciones de la forma en que ocurren los fenómenos y las teorías son las explicaciones que los científicos construyen para explicar ese comportamiento.
La ley de Boyle y el modelo molecular de los gases constituyen un buen ejemplo de esta distinción. 5. La ciencia no trata más que los observables de la naturaleza que se pueden medir, pesar o contar, es decir, las magnitudes. 6. Las leyes de la naturaleza, como las demás fórmulas matemáticas, son ecuaciones entre medidas, es decir, ecuaciones en las que debemos introducir el resultado de las medidas de las magnitudes que intervienen en cada caso particular. 7. Los modelos y teorías no derivan de una manera automática de las leyes o de la observación de los experimentos, sino que implican una actividad creadora propia de los genios. Pero es una actividad subjetiva y, por lo tanto, las teorías y modelos nunca son permanentes, eternos, sino que van mejorándose o cambiando cuando las nuevas observaciones los requieren. La teoría de relatividad general es completamente diferente a la de gravitación de Newton, a la que comprende como una simplificación. 8. Los modelos o teorías no tienen más pretensión que explicar los fenómenos que caen dentro de su campo de aplicación, con una exactitud determinada. Por ello, cuando tratemos de resolver un problema, deberemos elegir el modelo más apropiado a nuestras necesidades. Así, cuando se trata de enviar un cohete a Marte utilizamos el modelo de Newton, ya que no es necesaria ninguna corrección relativista para los campos gravitatorios y las velocidades con que vamos a tratar en el problema. 9. La ciencia es una empresa humana, y como tal se practica dentro de un contexto cultural determinado y es influida por los cambios sociales, políticos, filosóficos o religiosos en los que tenga lugar.